Hola, yo soy Fabri Santini y hoy te voy a hablar de todo lo que pasó en la primera semana de las pruebas de la Fórmula 1 en Bahrein. Como para arrancar tenemos el primer mapa del 2026. Sí, en el circuito se ven cosas nuevas, por ejemplo, ya no están más las zonas de DRS, pero se cambian por el primer nuevo concepto, el modo recta, donde como principal vamos a arrancar a ver en la pista los nuevos carteles de SM o Straight Mode, reemplazando a los viejos que estaban del DRS. Este concepto se divide entre las condiciones normales o las condiciones de bajo grip. ¿Cuáles son la diferencia entre estas? En las condiciones normales las zonas van a ser más prolongadas y además se abren tanto el alerón trasero como el delantero, mientras que en las condiciones de bajo grip, como por ejemplo en la lluvia, únicamente se va a abrir el alerón delantero y también van a ser menos metros en donde se puedan activar. Y por otro lado tenemos el segundo nuevo concepto. ¿Cuál es este? El modo overtake o modo adelantamiento, el cual, como pueden ver acá en el mapa, la zona de detección está antes de la última curva y un poco más adelante la zona de activación. Este modo te da una potencia extra estando a máxima velocidad. Y bastante parecido a lo que era el DRS, únicamente los pilotos lo pueden activar en carrera estando un segundo por detrás de otro auto, mientras que en la práctica y en la clasificación se pueden utilizar en cualquier momento. En el modo Overtake tenés cierta batería para gastar, cierta energía que tiene el nuevo motor híbrido, que es 50% de energía eléctrica y 50% combustión. Entonces, todo este tiempo del modo Overtake lo puedes gastar tanto en la recta principal, como es en el caso de Bahrein, como si no administrar el modo Overtake para toda la vuelta. Pero tenemos varias cosas contradictorias con este modo, ya que Isaac Hadjar, el nuevo piloto de Red Bull, dijo que si usas el modo Overtake para adelantar a otro piloto, vas a estar 5 vueltas para recuperar toda esa energía que gastaste. Ahora vamos con la parte de los motores, que es lo que lo hace más complejo a todo este reglamento, entre el 50% de electricidad y el 50% de combustión, bastantes quilombos, muchísimos cables, muchos cables, muchos cables. Así fue como le pasó al argentino, a Franco Colapinto, el primer día en la tanda matutina. Su Alpine se paró en pista, así como había pasado en el shakedown de Barcelona, y el argentino pudo tan solo completar 28 vueltas en la primera tanda de estos test, ya que al haber tantas piezas nuevas y tantas cosas por descubrir, tanto para los pilotos como para los mecánicos, estuvo mucho tiempo en boxes el A526 del argentino. Fue ese el inconveniente por el que casi no giró por la mañana del miércoles. Al segundo día, los que estuvieron con problemas fueron Mercedes y Red Bull, siendo George Russell y Kimi Antonelli los más perjudicados, pudiendo dar tan solo 57 vueltas en el segundo día de test, cuando por ejemplo McLaren había dado 149. Y al finalizar los 3 días nos dimos cuenta que los que se pusieron a punto, o los que estaban tratando de ponerse a punto, fueron los que estaban más atrasados en Barcelona. Williams, que no pudo presentarse en el shakedown tras no haber pasado 3 crash tests. Entre Carlos Sainz y Alex Albon dieron 415 vueltas entre los 3 días de pruebas en Bahrein. Y por la parte de los distintos motores, entre Mercedes, Williams, Alpine y McLaren completaron 1410 vueltas con el motor alemán. Con el motor Ferrari, los italianos, junto a Haas y Cadillac, lograron cerrar 1106 vueltas en total. Mientras que por la parte de los equipos Red Bull, con la incorporación de Ford para la creación de los motores, dieron 664. El equipo nuevo, Audi, por su parte, con sus propios motores, pudieron dar 345 vueltas, y el equipo más perjudicado en esta primera semana de pruebas fue Aston Martin. Sin dudas el motor Honda estaba bastante flojo todavía. En un momento no podían superar las 11.000 revoluciones porque si no tenían miedo de que el motor llegase a explotar. Y después tuvieron un par de problemas con la caja de cambios, que como que no se sincronizaba con el motor. Y nada, cosas que mejor que pasen ahora antes de que pasen el 8 de marzo en Australia. Por su parte, entre Fernando Alonso y Lance Stroll dieron nada más que 203 giros. Ahora pasamos con las diferencias y detalles que vemos en los autos. El primer día nos desayunamos con unos pontones verticales de Audi. Nada que ver a lo que habían llevado en Barcelona. En Barcelona tenían la entrada horizontal y poca caída, mientras que lo que llevaron a Bahrein fue completamente distinto, con una entrada vertical y una caída demasiado pronunciada. Tan así que en algún momento lo compararon con los Zero Pod de Mercedes allá por el 2022. Pero bueno, para esto sirven los tests, para esto sirven las pruebas, por eso tampoco hay que prestarle tanta atención a los tiempos, sino que hay que prestarle más atención en estas circunstancias a quienes dan más vueltas, quien más data saca, porque están para eso únicamente.
Por otro lado, algo con lo que había sorprendido al Alpine en el shakedown de Barcelona fue que con su alerón trasero no lo levantaban como si fuese el DRS cuando lo abrían, sino que el Alpine tira para abajo el flap de arriba del alerón trasero. Y ahora Audi también, cambiando y probando cosas, hicieron algo muy distinto a los demás, ya que Audi dejó el flap de más arriba del alerón en el medio. Sí, en el medio. Mientras tanto les voy a dejar una comparación que subió la Fórmula 1 de cómo abre el alerón de Red Bull, que lo abre para arriba, como cualquier DRS que estábamos acostumbrados. También está el de Audi, que lo abre por la mitad, y el Alpine, que baja por completo el alerón trasero. Después, recalcando que son pruebas, recalcando que los pilotos están buscando ayornarse con el auto y con las nuevas regulaciones y con toda la batería, hubo dos equipos como Aston Martin y Red Bull que sacaron a pista autos asimétricos. Por un lado, Fernando Alonso salió con su AMR26, mitad con branquias en los pontones para refrigerar el motor y mitad sin branquias. ¿Es bastante raro? Sí, pero es para buscar data. Data. Es para lo único que sirven los tests. Por otro lado, Red Bull salió a pista con los bargeboards de un lado y sin los bargeboards del otro. Estos bargeboards que vuelven a la Fórmula 1 con estas nuevas regulaciones. Pero a mí me pareció medio raro, ya que los bargeboards son obligatorios, todos los otros lo tienen que llevar. Después varían los diseños, como por ejemplo McLaren tiene los bargeboards tapados, mientras que Red Bull tiene 3 alitas, otro que tiene 2 conjuntas y una alita aparte. Todos van probando en su mejoría por cómo va con el auto. Bueno, Red Bull en una mitad lo sacó. Pero esto también puede pensarse como que al estar en contacto dos autos o al ir par a par, se pueden llegar a tocar y los bargeboards sean la zona más débil y lo que más se puede llegar a romper. Entonces también se puede ir probando en cuanto a cómo sería con daños el auto o sin daños. Por eso mitad y mitad. Y después, como para cerrar la primera semana de test, vinieron las declaraciones polémicas. Desde Max Verstappen diciendo que estos nuevos autos son como una fórmula de con esteroides, hasta Lando Norris diciéndole que ya se puede ir tranquilamente a correr en GT3 en Nordschleife. Como por ejemplo Max Verstappen diciendo: a estas alturas de mi carrera no solo tengo que tener un coche ganador, también tiene que ser divertido y no lo es. Esto no es Fórmula 1. Es un Fórmula E con esteroides. Exploro otras cosas fuera de la Fórmula 1 en las que divertirme. Y vamos a tener estas reglas durante unos años, así que ya veremos. A algunos no les gustarán mis declaraciones, pero yo no creo en las reglas. Ya nada me importa, ya lo he ganado todo. Dijo el holandés que también se lo está viendo bastante apegado a las carreras de GT3 y el año pasado consiguió su licencia en Nordschleife y este año piensa correr las 24 horas ahí en Alemania. Pero por otro lado tenemos al último campeón, a Lando Norris, diciendo: si Max quiere dejarlo, puede hacerlo. Nos pagan una cantidad ridícula por conducir. Así que, en definitiva, no podemos quejarnos. A Lando se le unió Russell. Como dijo Lando, tenemos el privilegio de estar en esta posición. Así que sí, Max será bienvenido en Nordschleife, supongo. Teniendo en cuenta que se hace más polémico, siendo que Mercedes, con el tema de las relaciones de compresiones y los vacíos legales, tienen como aparentemente un plus más que los otros equipos, siendo que también McLaren tiene motor Mercedes. Es medio raro que ellos dos sean los únicos que se posicionaron en contra de los dichos de Max. Porque, por ejemplo, después tenés a Hamilton y Alonso que también van de la mano de Max. Y son los 3 pilotos campeones del mundo de la actual parrilla que se están quejando. Excepto el último, Lando. Hamilton dijo: los autos de 2026 son más lentos que los de la Fórmula 2. Es increíblemente complejo. Se necesita un doctorado para entenderlo. Mientras que Fernando Alonso también dijo: el papel del piloto está muriendo. Incluso nuestro chef en la cocina podría conducir estos autos. No sé si tanto, Fernando, pero bueno, si vos lo decís, pongo las manos en el fuego por vos. A día de hoy estamos a tan solo 2 semanas de la primera carrera en Australia y aún nos restan 3 días más de pruebas en Bahrein para que los pilotos terminen de ponerse a punto antes del primer Gran Premio del año. ¿Te animás a tirar una predicción para este año en los comentarios o todavía no? Yo soy Fabri Santini, voy a continuar subiendo videos en YouTube, tanto como lo hice el año pasado en mi Instagram y en mi TikTok. Te invito a seguirme, si te gustó el video, dejarme un like, un comentario y compartirlo con tus amigos que se están ayornando con esto de la Fórmula 1 y Franco Colapinto, que las nuevas regulaciones 2026 vienen para tomar nota y estudiarlas y, como dijo Hamilton, necesitar un doctorado para entenderlas.